Buenos días, niños y niñas. Vamos a iniciar este día trabajando en la clase de español. Vamos a ver dos temas el día de hoy en la clase de español porque son temas muy cortos y muy bonitos de aprender. Entonces aquí nos va a acompañar, ¿verdad? María y José, que andan con su amigo Doki también, que nos van a acompañar en un día muy soleado como el día de hoy. Y ellos también nos van a acompañar a aprender mucho de estos temas. Vamos a ubicarnos en el libro, en la página 122. Ahí está el tema que es adverbios de cantidad. Vamos a ver qué son los adverbios de cantidad. Son aquellos que hacen referencia a una cantidad en relación con el desarrollo de una acción. Cuando nos referimos de acción, nos estamos refiriendo al verbo, ¿verdad? Ese verbo que se da en las oraciones que nosotros hacemos. Es la acción. Tenemos algunos tipos de adverbios. Tenemos mucho, poco, tanto, bastante, demasiado, más, muy, tan, menos, algo, nada, mitad, casi, medio. Algunos acabados en mente: totalmente, parcialmente, escasezmente, completamente, extremadamente. Entonces, todos esos son adverbios de cantidad. Cuando hablamos de adverbios de cantidad, ¿verdad? Son aquellos que hacemos referencia a una cantidad. Puede ser mucho, poco, bastante, menos, nada, algo, ¿verdad? Entonces, esos son los adverbios de cantidad. Estos adverbios de cantidad dicen cuánto o cuán, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos adverbios indican cantidad y responden a la pregunta ¿cuánto? Miren, ¿cuánto? Nos vamos a hacer esta pregunta. Cuando nos hacemos esta pregunta, entonces identificamos lo que es el adverbio de cantidad. Algunos adverbios de cantidad son harto, mucho, muy, poco, menos, más, bastante, nada, apenas, etc. Ya los mencioné anteriormente. Todos esos son tipos de adverbio de cantidad. Acá tenemos un ejemplo. Ganamos bastante. ¿Cuánto ganamos? Nos hacemos la pregunta. Entonces el adverbio de cantidad sería bastante, porque nos estamos haciendo la pregunta de cuánto. Acá tenemos muchos ejemplos y estos están en el libro y dice: Luis Pedro entrena mucho antes del partido. Nos vamos a hacer primero la pregunta. ¿Cuánto entrena Luis Pedro? Mucho. Entonces, mucho sería el adverbio de cantidad. Pero veamos cuál es el verbo. El verbo sería entrena, ¿verdad? Entrenar. Esa sería la acción que está haciendo Luis Pedro. Entonces, por lo tanto, ese es el verbo. Y luego nos hacemos la pregunta para identificar el adverbio de cantidad. En este caso es mucho. También está la segunda oración que dice: Ana está extremadamente feliz. Cuando hablamos de un adjetivo, recordemos que los adjetivos son aquellas características o emociones que se refiere a una persona. Entonces, ¿cuán feliz está Ana? ¿Verdad? Porque son las dos palabras que nos hacemos para identificar el adjetivo. ¿Cuánto y cuán? Entonces, extremadamente. Ese sería el adverbio, ¿verdad? De cantidad, extremadamente. También tenemos oraciones, ¿verdad?, que a veces utilizamos para acentuar una característica. En este caso tenemos el ejemplo: estoy infinitamente agradecida con usted. Entonces, infinitamente sería el adverbio de cantidad y agradecida pues es la característica, ¿verdad?, y en la oración. También pueden utilizarse para comparar, ¿verdad? Entonces acá tenemos el ejemplo. Mi vaso tiene menos jugos que el suyo. Entonces estamos haciendo una comparación, que un vaso tiene menos que el otro. Entonces ahí estamos haciendo una comparación. Pero Doki nos tiene otro ejemplo de adverbios de cantidad. Y aquí dice que nos indican, ¿verdad? Para identificarlo, nos preguntaremos cuánto quiere expresar la acción. Entonces, el ejemplo, pregunto, ¿cuánto? Y luego la acción, ¿verdad? O el verbo. Mi mamá me quiere mucho. ¿Cuánto me quiere mi mamá? Mucho. Entonces, mucho sería el adverbio de
cantidad. Entonces, Doki también es muy bueno y está aprendiendo mucho porque él nos dio un ejemplo. Vamos a ver, aquí vienen las asignaciones del primer tema, de los adverbios de cantidad. Y Juan y María están jugando, pero la misma María Luisa dijo que antes de ir a jugar teníamos que hacer nuestras tareas. Entonces, ahí, ¿ve? La misma María Luisa está ahí diciéndoles que el tema que vimos son los adverbios de cantidad. Y recordemos que es la palabra que agrega información acerca de los verbos o la acción, ¿verdad? De los adjetivos e incluso de otros adverbios de una oración. Y que los adverbios de cantidad dicen cuánto o cuán. Nos hacemos esa pregunta para identificarlos. Entonces, lo primero que me van a hacer es definir en el cuaderno el concepto de adverbio. Y luego van a realizar el aplico de la página 123. Luego vamos a ver el otro tema, un tema muy fácil de aprender, porque es el tema de la ortografía, ¿verdad? En la ortografía es el que nos ayuda mucho, ¿verdad? Todas estas reglas nos ayudan mucho a escribir, a tener una buena escritura. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? A cómo escribir correctamente las palabras. Entonces vamos a iniciar con la B. Dice que la B contiene las combinaciones BL, BR y MB. Sabemos que antes de B se escribe M. Y ahí tenemos unos ejemplos. Miren, blanco, si pueden identificar la B con la L. Abrazo, tenemos BR. Bombero, miren, antes de la B se escribe la M. También cuando empiezan con bi, vamos a ver qué palabras. Esto significa de dos, o sea, como que se unen dos palabritas. Entonces, bicolor, bicicleta, bimestre. Entonces, esas son palabras que empiezan con bi. También cuando comienzan con bene, que este significa bueno. Entonces, tenemos esas palabras también que comienzan al inicio. Entonces, tenemos beneficio, benefactor. Entonces, esas son palabras que comienzan con bene. También tenemos las palabras que empiezan con bil, que significa libro. Tenemos biblioteca, bibliografía. Entonces, esas son palabras que empiezan con bil. Entonces, ahí, ¿verdad? Tenemos esos ejemplos, biblioteca, bibliografía. También acá tengo otros ejemplos, ¿verdad? Que se escriben con B, las palabras que tienen la combinación BR y BL. Acá tenemos algunos ejemplos y están subrayados. Brazo, BR. Brasil. Recordemos que nombres de países se escriben con mayúscula, inicio. Cabra, brillante, brócoli, hombro, blanco, blusa, cable, bloque, ablandar, Pablo. Pablo también está, miren, inicia con una mayúscula el inicio porque es un nombre de personas. También Doki nos da un ejemplo, ¿verdad? De la B. Y recordemos que se escribe B después de la letra M. Y acá tenemos, ¿verdad? Algunos ejemplos que Doki y sus amiguitos nos están mostrando. Embarcar, timbre, cambio. También tenemos dentro de la ortografía las palabras R y R. Vamos a ver, el sonido fuerte de la R se escribe R al principio de la palabra. Por ejemplo, Raúl. Se escribe R entre vocales. Por ejemplo, macarrones. Se escribe R después de L, N y S. Vamos a ver, alrededores. ¿Dónde está la palabra L antes de la R, verdad? Alrededores. También tenemos sonrisas. Miren, está N antes de la R. También tenemos Israel. Entonces, está antes de la S, antes de la R. También tenemos los sonidos suaves, ¿verdad? De la R. Y estas se escriben siempre con R. Por ejemplo, las palabras cara,
aurora, soñar. Tenemos algo otras también como carruaje, hierro, ¿verdad? Esas son palabras de sonido suave, ¿verdad? Cara, armario, Ernesto, esas son palabras suaves. Y también con la R tenemos palabras fuertes que son carruaje, hierro, carril. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Las palabras que se escriben con R y R. Para que cuando las escribamos correctamente. Bien, también tenemos la regla, ¿verdad? Cómo se escribe con Z las palabras, ¿verdad? Que tienen terminaciones tales como ansa, esa, es. También tenemos el ejemplo, balanza, belleza, nuez. Son adjetivos terminados en a y oz. Vamos a ver los ejemplos. Locuaz, otros. Tienen terminación asgo. Vamos a ver el ejemplo. Noviazgo, hallazgo. Entonces terminan en asgo. Tienen terminaciones suelo, suela. También tenemos los ejemplos. Líderzuelo, mujerzuela. Tienen terminaciones en aso y asa. Ejemplos, cantazo, terraza. Esas serían, ¿verdad? Las letras que vimos, ¿verdad? Que se aplican algunas reglas dentro de la ortografía, que es la B, la R y la R, la Z. Vamos a ver, en la tarea número 1, que nos está ayudando, ¿verdad? José y María y nuestro amigo Doki, vamos a copiar las 3 letras con su respectiva ortografía, ¿verdad? O sus reglas de ortografía. Entonces, eso me van a hacer de inicio. Van a copiar las 3 reglas que tienen ahí, ¿verdad? De la ortografía. Y luego van a realizar el aplico de la página 125. Y recordémosle a Doki, ¿qué letras fueron las que vimos en la ortografía? La B, la R y la Z. Muy bien. Aquí nos vamos a quedar en la clase de español.